En este cuarto tema que os avanzo, que será un poco más liviano que los que hemos visto hasta ahora, vamos a tratar principalmente en relación con el patrimonio de las entidades locales, de la figura del patrimonio municipal del suelo y de determinados bienes que tienen características peculiares y que tienen su trascendencia en la gestión patrimonial, como son los bienes de interés histórico, artístico o arqueológico. Lo primero que vamos a tratar, como hemos dicho, es sobre una figura que debe constituir un patrimonio separado. Cuando vimos en los temas anteriores cuáles son los patrimonios separados que deben formar parte del inventario patrimonial, entre ellos estaba el patrimonio municipal del suelo. Ojo, no confundir los epígrafes distintos que debe tener un patrimonio de bienes y derechos, como puede ser el apartado vehículos, el apartado bienes muebles, el apartado bienes inmuebles, con los patrimonios separados, que son distintos. El patrimonio separado son patrimonios específicos, por ejemplo, de sociedades, del suelo, etcétera. Bueno, pues el patrimonio municipal del suelo, o patrimonio público del suelo, que también se le conoce, tiene su origen principalmente en el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1955, que ya dispone que aquellas corporaciones con población superior a 50.000 habitantes tenían que constituir un patrimonio público del suelo. Pero con carácter obligatorio. Pero dio un salto más la ley del suelo del 56 cuando estableció que este patrimonio debía tener una gestión separada, es decir, debe constituir un patrimonio separado. ¿Por qué? Porque se crea con una finalidad concreta. Se crea principalmente motivado por las inmigraciones que se estaban produciendo en la década de los 50 de la numerosa población que estaba emigrando del campo a las ciudades. Las ciudades se encontraron desbordadas, no podían hacer frente en ese momento con la agilidad necesaria para proveer suelo, para dar alojamiento a todas esas personas, y por eso surge la necesidad de que los ayuntamientos se dotasen de un instrumento para poder hacer frente a esas situaciones sin que su tesorería o sin que su presupuesto se viese desbordado. Ese es el origen, de alguna forma, en los años 50 del patrimonio público del suelo. Por tanto, su finalidad es la de equilibrar la oferta y la demanda ante ese desarrollo urbano. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este patrimonio? Es una naturaleza jurídica peculiar. ¿Por qué? Porque forman parte del patrimonio público del suelo no solamente los bienes inmuebles, sino también los derechos. Es decir, el ayuntamiento, a raíz de una acción urbanística, tiene derecho frente a un bien inmueble de obtener determinadas plusvalías en ese bien inmueble. Es decir, yo no soy propietario del bien inmueble, pero sí tengo derecho a lo mejor a edificar en ese solar de las 4 plantas que se puede edificar, una la puede patrimonializar el ayuntamiento. Bueno, pues ese derecho urbanístico que me da derecho a 100, 200, 300 metros construidos, yo lo debo incluir en el patrimonio público del suelo y luego lo puedo gestionar. Es decir, no es un bien material, no es un bien inmueble, pero sí es un derecho. Y un derecho que tiene una finalidad. Por eso todos los bienes y derechos del patrimonio municipal del suelo tienen una finalidad. Ojo, cuando hablamos de patrimonio municipal del suelo, no nos equivoquemos. No todos los inmuebles o edificios con que cuenta un ayuntamiento forman parte o han podido formar parte del patrimonio municipal del suelo. Y solo forman parte necesariamente del patrimonio municipal del suelo lo que yo obtenga en virtud de una gestión urbanística derivada actualmente del texto refundido del 2015 y en nuestro caso de la ley del suelo del 76. Lo que te dice es necesariamente que yo puedo como corporación incluir otros bienes inmuebles en ese patrimonio municipal del suelo, lo puedo escribir y a partir de ahí darle una gestión adaptada a ese patrimonio, sí, pero ya será un acto voluntario de la administración, no será un acto obligatorio. Para algunos autores consideran incluso que es un patrimonio fiduciario, es decir, que los bienes inmuebles y derechos que forman parte del patrimonio municipal del suelo solo pertenecen a la corporación como mera gestora,
porque al tener una finalidad concreta, esa finalidad concreta está necesariamente unida a que reporte un beneficio para un tercero, para los vecinos. Es decir, no es un patrimonio que yo pueda gestionar libremente como corporación, sino que al tener unos fines concretos son a esos fines a los que lo debo destinar. Por eso algunos autores consideran que es un patrimonio fiduciario y no un patrimonio sobre el que yo tengo una libre disposición. Aunque esta postura, lógicamente, no es unánime. En el ordenamiento jurídico actual, el soporte constitucional de este patrimonio deriva del artículo 47 de la Constitución española, que nos va a decir que la comunidad va a participar de la plusvalía que genere la acción urbanística de las administraciones públicas. Si yo como corporación recalifico un terreno que antes era rústico y ahora lo recalifico a urbano, bueno, pues ahí se producen una serie de plusvalías para el propietario o los propietarios afectados y la administración tiene derecho a participar de esas plusvalías. Si yo te doy, por ejemplo, 100, pues la corporación correspondiente podrá participar en un porcentaje 15, 20, 25, como luego veremos. Vamos a ver, no, en este sentido no debemos confundir las cesiones obligatorias a las que están sujetas los propietarios de suelo sistemático, es decir, suelo desarrollable por un plan o un suelo urbanizable, las obligaciones incitas en ese plan, derivadas de ese plan, como pueden ser las cesiones de las calles, de zonas verdes, de equipamiento, es decir, ese tipo de bienes formarán parte del dominio público, es decir, son demaniales, no forman parte del patrimonio público del suelo, del patrimonio municipal del suelo, es decir, son bienes demaniales, formarían parte del patrimonio municipal del suelo los solares que como consecuencia de ese desarrollo me ceda a mí como administración ese propietario para que yo pueda, por ejemplo, en ellos construir aquellos inmuebles que me autorice el patrimonio municipal del suelo, el destino al que están afectos, por ejemplo, construir viviendas de protección oficial, destinarlos a construir bienes inmuebles de interés público, como una guardería, un consultorio médico, es decir, eso, o cederlo al Estado para que haga este tipo de instalaciones, es decir, esos bienes que responden a una cesión obligatoria y gratuita sí forman parte del patrimonio municipal del suelo. El resto, las calles, la zona verde, el equipamiento, son también cesiones obligatorias y gratuitas, pero que van a formar parte de los bienes demaniales de esa corporación. Por eso, también este tipo de patrimonios que se nutren de esas cesiones obligatorias y gratuitas y que tienen un fin concreto, en términos latinos se conoce por algunos autores con un tertium genus. ¿Por qué? Ni son exactamente bienes patrimoniales ni llegan a la categoría de demaniales, sino que están ahí a caballo entre demaniales y patrimoniales. Son más cercanos a patrimoniales, por ejemplo, porque se pueden vender. Es decir, dentro de los límites que impone la ley del suelo, hay cierta libertad a la hora de gestionar esos bienes patrimoniales con diferencia a los bienes demaniales. Después de haber visto algunas características esenciales del patrimonio municipal del suelo, patrimonio público del suelo, ya podemos configurarlo en sus elementos esenciales. ¿Cuáles van a ser los elementos esenciales que intervienen en la configuración o la integración de ese patrimonio separado? Lógicamente, el primero de ellos va a ser el constituyente. Es decir, ¿quién es el constituyente? Es el propietario del suelo que está por la acción urbanística, por la pluralidad que genera la acción urbanística de los poderes públicos, obligado a ceder parte de esas plusvalías a la administración. Por tanto, que vemos que, como ya dije al principio, que el derecho de la propiedad inmobiliaria no es un derecho absoluto, sino que es un derecho estatutario, que está sujeto a una serie de reglas. El segundo elemento, ¿quién va a ser? La gestora. La gestora, que es
la administración pública a quien corresponde la titularidad. Aunque hay algunas comunidades autónomas que sí pueden tener patrimonio público del suelo, habitualmente o en la generalidad de los casos el patrimonio público del suelo corresponde a las entidades locales porque son las que ejercen en primer grado las potestades urbanísticas, y son las administraciones territoriales propietarias de su territorio y por tanto la acción las plusvalías que genera la acción urbanística sobre ese territorio, que son ellas las que aprueban, les pertenece a ellas. El tercer elemento es el beneficiario. Como dijimos al principio, es un patrimonio que debe gestionarse en beneficio de la comunidad vecinal. Por eso, aunque la administración sea la gestora, el concepto de titularidad queda un poco diluido, como vimos que era una titularidad fiduciaria. ¿Por qué? Porque no hay una libertad absoluta en la gestión de esos bienes y derechos que constituyen el patrimonio municipal del suelo, sino que lo debo gestionar en el sentido de que se debe beneficiar mi comunidad vecinal, los vecinos que integran la población de mi municipio. Viendo estas características, ¿cuál es la regulación actual del patrimonio público del suelo? Bueno, pues no se encuentra en el reglamento de bienes porque el reglamento de bienes se va a remitir a la legislación urbanística. La legislación urbanística actual está representada por el Real Decreto Legislativo 15/2015, que es el que aprueba la vigente Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En esta ley debemos acudir principalmente a los siguientes artículos. En principio, el fundamental es el 18. El 18 es el que va a decir que un propietario de determinado bien inmueble sujeto a una acción urbanística está obligado a cumplir una serie de deberes. Por ejemplo, un suelo urbanizable, el propietario o los propietarios de ese suelo urbanizable pues están obligados a urbanizarlo. Y, entre otras obligaciones, aparte de hacer las calles, dotarlo de infraestructura, reserva de zonas verdes, etc., están obligados, dice el artículo 18 de la Ley del Suelo, a entregar a la administración competente y con destino a patrimonio público del suelo, el suelo libre de cargas de urbanización. Es decir, me lo tienen que entregar ya urbanizado y sin que me haya costado nada. Correspondiente a qué? Al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del ámbito superior de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si de la acción urbanística tú tienes derecho, por ejemplo, a construir 100 viviendas, me tienes que dar a mí, como administración, un suelo para que yo pueda construir en Melilla, sería un 15%. Es decir, me tienes que dar suelo para que yo pueda construir 15 viviendas, que es el 15% de la plusvalía que yo te doy. Como dice la ley del suelo, puede establecerse una banda entre el 5 y el 20. El término medio en Melilla es el 15 y excepcionalmente se puede subir al 20 cuando hay una plusvalía muy importante. Entonces la administración entiende que ese propietario, en comparación con otros propietarios de ese entorno, debe ceder más. Estas plusvalías, por ejemplo, se generan no solamente con el suelo urbanizable, sino pensad, por ejemplo, en un cuartel de los que tenemos en nuestra ciudad. Ese cuartel, el Ministerio de Defensa lo desafecta, lo convierte en su administración como bien patrimonial y solicita a la administración que lo recalifique. Lo recalificamos, el ayuntamiento lo recalifica con un acuerdo con Defensa para viviendas, colegios, guarderías, centros de salud, zonas verdes, etc. Bueno, pues de esa plusvalía que se genera con ese cambio de recalificación, ese propietario también está obligado a ceder a la administración el porcentaje de plusvalía que se fije. Como se hace a través de un convenio, puede ser el 20 o, si las dos partes están de acuerdo, puede ser superior. Y eso es también, es decir, no es solamente en suelo urbanizable, sino en suelo urbano sujeto a desarrollo sistemático.
Por eso os pongo ahí que en Melilla, si no se dice nada en distintos tipos de suelo, es el 15%, y si yo quiero subir al 20%, lo tengo que incluir en el plan general correspondiente. Una vez que hemos visto las características fundamentales del patrimonio público del suelo, patrimonio municipal del suelo y cómo se nutre, en virtud de qué plusvalía se nutre, vamos a ver ahora la finalidad. La finalidad del patrimonio, de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio público del suelo, es limitada. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden destinar por la administración titular a cualquier fin, sino solo a los que en cada momento disponga la normativa. Ojo, la normativa estatal, que en este aspecto es básico, y dentro de las posibilidades de desarrollo, lo que hayan dispuesto las comunidades autónomas. Por eso, para ver la finalidad de los bienes inmuebles, bienes y derechos que constituyen el patrimonio público del suelo, debemos acudir a la principal fuente normativa, que es la legislación del suelo estatal, que como os he dicho, está representada por el Real Decreto Legislativo de 2015, 15-2015, y en cuyo artículo 51 se dice cuál va a ser la finalidad de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio público del suelo. Esto, aunque parezca que no tiene importancia, sí la tiene porque la jurisprudencia ha vinculado finalidad con destino. Es decir, van a tener una serie, pueden destinarse a determinados fines o a determinados usos, mejor dicho, los bienes y derechos que constituyen el patrimonio público del suelo, pero relacionados con la finalidad. Es decir, ¿cuál va a ser la finalidad de los bienes y derechos que constituyen este patrimonio? El artículo 51 nos lo va a limitar o a detallar. Dice, la finalidad primera es regular el mercado de terrenos. Es decir, eso es la finalidad a la que están destinados estos bienes y derechos. Segundo, dice el artículo 55, obtener reserva de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística, es decir, facilitar el desarrollo y ejecución del planeamiento. Es decir, esos van a ser los fines por los cuales la administración obliga a constituir este patrimonio separado y le dota de un régimen jurídico peculiar. Y el apartado 2 insiste en que es un patrimonio público separado. Y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de esos terrenos, sí que se pueden enajenar para la finalidad que se regula en el artículo 51 y para los usos concretos que ahora veremos, se destinarán ¿a qué? No a, igual que cualquier venta de bien patrimonial, no se pueden destinar, vimos en su tema correspondiente, no se pueden destinar a gastos corrientes, ¿vale? Bueno, pues estos ingresos están más limitados. Los ingresos provenientes de esta enajenación solo se destina a conservación, administración y ampliación del mismo, ¿sí? O para financiar gastos de capital y no se inflija lógicamente los usos propios de su destino. Luego veremos que esto se ha abierto un poco con un destino excepcional que ahora veremos. Bueno, esta es la finalidad. Dentro de esta finalidad, ¿cuáles van a ser los destinos a los que yo puedo destinar un bien o derecho que forme parte de este patrimonio? Tenemos que acudir al artículo 52 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Y nos va a decir, ¿para qué puedo destinar yo un bien inmueble o un derecho urbanístico que formen parte de este patrimonio? Bueno, ojo, son los que necesariamente formen parte de este patrimonio. Otros que formen, a lo mejor que pueden integrar parte de este patrimonio público del suelo, pero no con el concepto de necesariedad, tendrán un uso similar a cualquier otro bien patrimonial. Bueno, pues lo que nos dice el artículo 52 es que preferentemente el uso principal tiene que estar ligado a la construcción de viviendas protegidas, es decir, vivienda sujeta a un régimen de protección pública, construida directamente por el Estado o por la administración de la comunidad autónoma, por el ayuntamiento o por un particular. Si yo lo puedo, ese solar
hacer un concurso y venderlo para la construcción, para que un tercero construya. Hago un concurso para que un tercero construya ahí viviendas de protección oficial, puede ser una cooperativa o un particular. Yo le pongo un régimen jurídico que es inscribible en el registro de la propiedad, esa condición, y en ese concurso hago un pliego en el que digo qué tipo de viviendas se pueden construir, bajo qué régimen y cuáles las obligaciones que tiene el adquirente de esa parcela. Es decir, eso se puede hacer. Bueno, pero la ley ha ido un poco más allá y nos autoriza que no solamente puedan tener ese destino, sino que pueden tener otros destinos ligados a interés social. Ojo, si lo prevé, en nuestro caso, el plan general o una norma de la comunidad autónoma. Y debe especificar los usos admisibles, que tiene que estar relacionado con usos urbanísticos, usos relacionados con la protección o mejora de los espacios naturales, con protección o mejora de bienes inmuebles del patrimonio cultural, con operaciones socioeconómicas, es decir, operaciones integrales de regeneración urbana. Por ejemplo, yo creo un área de rehabilitación preferente y la administración puede, con los ingresos provenientes de la gestión del patrimonio público del suelo, ayudar a la regeneración de ese barrio a través de subvenciones, a través de lo que sea. Es decir, este tipo de operaciones sí pueden formar parte del destino de los bienes y derechos del patrimonio municipal del suelo. Pero ojo, estos destinos están vinculados siempre con la finalidad, porque hay sentencias que si no se puede que te han dicho que si no se puede justificar los usos urbanísticos de protección de mejores espacios naturales o de inmuebles del patrimonio cultural con la finalidad, es decir, con facilitar la ejecución del planeamiento, obtener reserva de suelo o regular el mercado de terreno, si no están relacionados ambos conceptos, esa operación ha sido desestimada por los tribunales. Hemos visto en las diapositivas anteriores cuál es la finalidad y el destino, como dos conceptos distintos, como dos fases del uso de los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, el uso normal. Bueno, pues esto que hasta el año 2013 era una característica básica de los bienes y derechos que integran el patrimonio público del suelo, el patrimonio municipal del suelo, en el año 2013 se rompió ese tabú del posible destino de los patrimonios públicos del suelo y se abrió un poco por parte del Estado, se abrió la mano para el uso excepcional de los bienes y derechos que integran el patrimonio municipal del suelo y se hizo con una reforma del año 2013 del texto refundido de la Ley del Suelo de Rehabilitación Urbana, se introdujo el apartado quinto. ¿Y qué nos va a decir? Recordemos que en el año 2013 España y casi todo el mundo estaba inserto en una crisis inmobiliaria debido a las hipotecas subprime. Habría una crisis financiera porque al hundirse el sector inmobiliario, que era de donde se obtienen o desde donde los ayuntamientos tenían la principal fuente de ingresos para su subsistencia, los ayuntamientos de la península, no aquí de Melilla, entonces la administración se vio obligada por los ayuntamientos para que le diese alguna solución, por lo menos transitoria, para poder reducir la deuda que estaban teniendo. Es decir, habían bajado los ingresos y no tenían medios para hacer frente a pagar deudas que ya habían generado de ejercicios anteriores. Entonces se abrió un poco la mano para que no solamente los destinos vinculados al patrimonio público del suelo, a urbanístico o a otro uso de interés público, interés social, puedan ser los fines de esos bienes y derechos, sino que se pueden dedicar a reducir la deuda comercial y financiera. Ojo, pero lógicamente con una serie de requisitos. El primero de ellos, lógicamente, se tiene que ver aprobado el presupuesto del año en curso y liquidado de los ejercicios anteriores. Es decir, hay que ver cuál es en ese momento que se va a adoptar esta decisión, esta opción, cuál es el patrimonio o la situación financiera real de la entidad. Segundo, lógicamente tiene que tener actualizados los bienes que integran y derechos que tienen el patrimonio municipal del suelo. Si yo no lo tengo actualizado, yo no sé
si puedo vender un bien mejor que otro, o si es de interés público vender un bien y otro no, etcétera. En el presupuesto, lógicamente, se tiene que contabilizar correctamente la partida del patrimonio público del suelo. Tercero, cuarto, que exista un acuerdo del Pleno, es decir, es una decisión que lo debe adoptar el Pleno. ¿Y para qué? Tiene que justificar que ese bien que yo vendo, que yo transmito, que yo enajeno, no es necesario para dedicarlo a otros usos y que el producto de esa enajenación yo no lo necesito para fines propios del patrimonio público del suelo, sino que se va a destinar precisamente por esa no necesidad a reducir la deuda y se debe indicar cómo se devolverá, porque esta es una medida transitoria. Necesita la autorización del órgano competente del patrimonio, del órgano competente de la correspondiente comunidad autónoma o del Estado. Ojo, no es una medida que, que yo puedo ejercitar sin tener en cuenta que se ha producido una disminución en el patrimonio público del suelo. Por eso esta reforma va a obligar a los ayuntamientos a que esa liquidez que me va a dar el producto de esa enajenación, yo tengo que reponer esa cantidad para que forme parte del patrimonio municipal del suelo en 10 años. Y en el presupuesto del año siguiente a aquel en que se haya producido esta enajenación, yo ya tengo que incluir que de los ingresos corrientes voy a reponer, si lo hago en 10 años, una décima parte de ese producto de esa enajenación. Si yo obtengo 100 de ingresos, el año siguiente de los ingresos corrientes tengo que coger 10, si lo hago un 10% cada año, y ese 10% integrarlo en el patrimonio público del suelo, o comprar un bien inmueble para que forme parte de ese patrimonio municipal del suelo, o comprar un derecho urbanístico, o esa cantidad incluirla en una cuenta aparte que forme parte del patrimonio público del suelo. Sí, estos son los requisitos. Vamos a ver, hemos visto hasta ahora que los bienes demaniales son inembargables, que los bienes patrimoniales en general también, pero hemos visto que los bienes patrimoniales, materialmente afectos a un fin, utilidad pública, a un servicio público, se consideran también inembargables, a pesar de que en el inventario no figuren como su naturaleza jurídica no sea la de bien demanial. Es decir, si están materialmente afectos, se consideran inembargables. Hemos visto que este concepto hasta el año 98 era un tema sobre el que no había ninguna duda. En fin, ningún juez se planteaba embargar a una corporación municipal, a una administración pública, ni las cuentas corrientes, ni los saldos de las cuentas corrientes, ni los bienes. Bueno, pues la sentencia del 98 introdujo esta posibilidad de embargo. ¿Por qué? Porque, ojo, siempre referido a bienes y derechos patrimoniales, porque consideró que era más importante la tutela judicial efectiva frente a la inmunidad de las administraciones públicas, incluso con sus bienes y derechos de contenido patrimonial. Se consideró que los jueces tienen la obligación de ejecutar toda la sentencia y que si había una sentencia que a un particular le reconocía un crédito frente a una administración, ese juez podía, para hacer frente a ese crédito, embargar los derechos patrimoniales de esa administración. En cambio, los bienes que integran el patrimonio público del suelo se considera por la mayoría de las doctrinas que son inembargables. ¿Por qué? Porque son bienes, unos bienes que tienen una finalidad tan concreta, es decir, coadyuvar a las políticas urbanísticas, a las políticas de suelo, a las políticas de regeneración urbana. Son una propiedad fiduciaria y que esa finalidad concreta, cuasi pública, les hace inmunes al embargo. Como luego veremos, hay algún auto que se ha pronunciado en este sentido. Como decía en la diapositiva anterior, vamos a ver ahora un resumen de algunos de los rasgos principales de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio público del suelo. En principio,
son bienes enajenables. Por tanto, no son bienes demaniales y no los tenemos que desafectar previamente para su enajenación. Habrá que justificar cuál es el destino o el producto que yo voy a utilizar de esa enajenación y que esa enajenación va a ser para cumplir una de las finalidades, algunas de las finalidades a las que están obligados esos bienes y derechos, pero no necesitan desafectación. Como dijimos en la diapositiva anterior, no son susceptibles de embargo y ejecución. Hay un auto del Tribunal Supremo del año 98 que declara esta inmunidad al embargo. ¿Por qué? Precisamente porque tienen una finalidad muy concreta. Son bienes que si una administración lo pierde, le usurpan ese bien, sí puede la Administración ejercitar las acciones de recuperación posesoria de oficio, como vimos que es uno de los derechos que tiene la Administración, potestades sobre sus bienes y derechos de contenido patrimonial. Lógicamente, si un bien patrimonial no tiene que haber pasado un año desde la usurpación o la pérdida. Tercera característica o cuarta característica. Los ingresos que yo tenga de la gestión de ese patrimonio son ingresos de derecho privado, aunque estén adscritos a un fin específico, es decir, no tienen la consideración de ingreso de derecho público y por tanto no se benefician de esa consideración. El aprovechamiento de los bienes y derechos que constituyen los patrimonios públicos del suelo puede ser como cualquier otra gestión de otro bien patrimonial, es decir, los puedo arrendar y con esos ingresos ayudo a conservar o a incrementar el patrimonio municipal del suelo, puedo otorgar sobre un bien inmueble que forme parte de ese patrimonio el derecho a superficie para que un tercero construya una finalidad específica a la que están afectos a este tipo de bienes y a cambio de ese derecho de superficie yo tengo unos ingresos. Bueno, esos ingresos están afectados al patrimonio público del suelo, es decir, que tienen una libertad de gestión un poco más amplia que los bienes de dominio público, pero no tan flexible como cualquier otro bien patrimonial.